El aburrimiento es un mal que azota a todos, y es por eso que un día cualquiera, un dios creó un nuevo mundo, para librarse de ese infernal aburrimiento. Y dentro de ese nuevo mundo llamado abismo, ese dios llevaba todo tipo de creaciones, para que lucharan y se eliminaran entre sí. Y es de esa manera que el abismo se tenía de guerras y muertes. Y para hacerlo más divertido, ese dios se encargaba de recompensar a aquellos que seguían sobreviviendo. Sin embargo, a pesar de sus extensas luchas, la humanidad estaba al borde de la extinción, y los dragones eran los enemigos más temibles, y aunque lograban eliminar a muchos de ellos, al final eran más humanos quienes caían presas de sus garras. Y después de 50 años desde que ingresaron en el abismo, ya solo quedaban 4 humanos de pie, y ellos eran considerados los humanos más fuertes, el Escuadrón de la Muerte Final, quienes habían estado luchando y sobreviviendo todo ese tiempo, al cubrir sus manos con la sangre de sus enemigos. Y ellos cargaban con la última esperanza, ya que tenían en su posesión el cristal del tiempo, con el cual pensaban enviar a uno de ellos al pasado, para que así intente cambiar ese amargo final. Y entre ellos decidían que el más apto es Kang Han-Sung, ya que a pesar de haber ingresado 20 años más tarde, ya había alcanzado ese estruendoso poder, por lo cual intuían que si dispone de más tiempo, quizás él podría alcanzar un nuevo nivel de poder, el nivel suficiente para revertir toda esa situación. Sin embargo, las cosas no iban a ser tan fáciles, ya que en este momento los dragones ya llegaban donde ellos, y al percatarse de eso, los tres se llenaban de determinación para luchar contra esos dragones, y así ganar algo de tiempo para que Kang pueda volver en el tiempo. Pero en ese preciso momento también le mencionaban que solo debe dejar vivos a aquellos que lo merecen, ya que también habrá humanos que contribuirán a la destrucción de la humanidad. Y es así como una feroz batalla estallaba, ya que todos ellos eran guerreros del más alto nivel, y aunque varios dragones ya empezaban a caer, los generales dragones también se inmiscuían en la batalla. Pero aún así, Kang lograba viajar en el tiempo, y al abrir sus ojos, se daba cuenta de que estaba en el mundo humano, y ante esto sonría, ya que su plan había sido exitoso, y con eso se decía a sí mismo que esta vez él no va a permitir que esas mismas cosas vuelvan a suceder. Pero en ese preciso instante las demás personas se llenaban de pánico, ya que varios monstruos empezaban a emerger, y esos monstruos eran los horripilantes goblins, y debido a esa situación, todos ellos intentaban mantener la calma. Pero ante esos monstruos, era imposible que no caigan presas del miedo, por lo cual intentaban escapar desesperadamente. Sin embargo, al dar unos cuantos pasos se daban cuenta de que estaban rodeados por una extraña barrera, y que no importaba lo que hagan, ellos no la lograrán atravesar. Pero a pesar de esa mala situación, aún había un poco de esperanza, ya que uno de esos mortales lograba atravesar la barrera por un lugar especial. Y es ahí que los demás comprendían que si lograban ingresar por ese lugar, ellos se mantendrían a salvo. En cambio Kang se lamentaba de que sigan tomando las mismas decisiones, pero aún así él no podía culparlos, ya que tan solo eran presas del pánico. Y es por eso que él decide enfrentarse a esos goblins, ya que su único objetivo es volverse más fuerte. Y a medida que iba eliminando a esos goblins, su fuerza poco a poco empezaba a mejorar. Y eso es lo que él deseaba, ya que en esta segunda oportunidad, él planea aprovecharse al máximo de cada una de esas pruebas. Y al mirar cómo Kang estaba acabando con esos goblins, los demás humanos también se llenaban de valor, y decidían luchar por sus vidas. Y es por esto que una feroz y sangrienta batalla se llevaba a cabo, y mientras la sangre caía, Kang nos mencionaba que deben aprovechar esos 3 meses al máximo, ya que luego de eso, ellos saldrán de ese tutorial y deberán enfrentarse a innumerables razas que ya están en el abismo hace muchos años, ya que después de todo ellos se dirigen a un nuevo mundo que está repleto de guerras. Y debido a que todos ellos habían sobrevivido, el demonio guía emergía, quien se alegraba de saber que habían sobrevivido tantos, por lo cual los felicitaba, pero inmediatamente se marchaba, ya que tenía más zonas que vigilar. En cambio Kang se sumergía en sus pensamientos para recordar cómo volverse más fuerte, ya que el tiempo está en su contra. Y es ahí que recordaba la conversación con uno de sus camaradas, quien le había mencionado en el tutorial
existen mazmorras ocultas, y que si él es capaz de regresar en el tiempo, esos deberían ser sus principales objetivos, ya que aunque parezcan imposibles, es seguro asumir que sus recompensas serán impresionantes. Además de que nadie había sido capaz de completar todas las mazmorras ocultas en ese tutorial, por lo cual, sin lugar a dudas, esa es una gran oportunidad. Y para su suerte, en esta primera prueba, existe una mazmorra oculta que solo durará una semana, por lo cual se disponía a buscarla. Sin embargo, como en toda crisis, también existen personas que desean aprovecharse de ello, y es por eso que un grupo de maleantes querían aprovecharse de una bella chica. No obstante, ella había sido una compañera de clase de Khan, por lo cual lo usaba como su escudo, y ante eso Khan suspiraba, ya que sabía que estar con ella solo sería problemático. Pero las cosas ya estaban empezando a cambiar, ya que en su anterior línea de tiempo, todos sus compañeros de clase habían perecido en esa prueba, y es por eso que después de analizarlo un poco, Khan decidió dejarlos con vida, ya que desea respetar el potencial de una vida, y eso es debido a la futura guerra. Además de que por el momento, su principal objetivo es esa mazmorra oculta, y ante esa situación, el líder de estos maleantes decide dejar las cosas ahí, ya que él tenía el objetivo de apoderarse de todas esas personas, ya que desde ese momento, la ley del fuerte empezaba a emplearse, y es así como dentro de poco, Khan junto con sus compañeros de clase, finalmente llegaban a la entrada de la estación, en donde se encontraba la mazmorra oculta. Y aunque todos esos estudiantes sentían un poco de dudas, al final terminaban siguiendo a Khan. Y la única excusa que les daba Khan era que posee un superpoder. Y aunque ellos no lo creían del todo, eran conscientes de que Khan es algo extraño, pero sobre todo, que es alguien especial. En cambio, Khan se daba cuenta de que 4 de ellos podrían ser útiles en las futuras guerras. Sin embargo, uno de ellos era realmente inútil, que ni siquiera podía encargarse de unos simples gusanos, por lo cual se decía que definitivamente él no es apto para la guerra, por lo cual debe dejarlo cuanto antes. Y es así como en ese pequeño lapso de tiempo, ellos seguían cazando a todos esos monstruos, y Khan les mencionaba que cada uno de ellos debe tomar las runas que cazan, ya que este es un principio que pronto empezará a establecerse, ya que esa será la única manera de evitar que se maten entre sí. Además de mencionarle que los inútiles son los primeros en ser abandonados, y esas palabras aterrorizaban a esos estudiantes, ya que ellos pensaban que Khan se encargaría de protegerlos, pero debido a eso cada uno de ellos tomaba las runas de sus presas, y uno de ellos se topaba con una runa especial, por lo cual se preguntaba en su mente si esa runa tal vez le otorgaría un poder especial, y al mirarla, Khan se decía que esa es una buena habilidad para el tutorial, y que en ese tiempo ellos deben aprender todas las habilidades que puedan. Pero con esas palabras también se ponía sentimental, ya que él no es igual a los demás, y con eso se nos revelaba que él solo puede aprender 7 habilidades en total. Sin embargo, su suerte puede evolucionarlos indefinidamente, cada una de esas habilidades, ya que gracias a eso, él pudo convertirse en uno de los humanos más fuertes, por lo cual esta vez debe elegir cuidadosamente cada una de sus 7 habilidades, ya que si elige unas mejores habilidades, su nivel de poder puede crecer aún más. En cambio, ese estudiante ya absorbía esa runa, y con eso un nuevo poder surgía dentro de él, y con esa nueva sensación, sentía que pronto podría alcanzar a Khan, y hacerle entender que él es quien debe liderar, ya que después de todo, era el típico chico rico arrogante, que siempre desea la atención. Sin embargo, Khan le decía que es momento de continuar, porque en su mente sabía que debe ingresar cuanto antes al fondo de la estación, ya que allí se encuentra una gran recompensa, según lo que le habían contado sus camaradas. Y al llegar al lugar del tren, un nuevo portal los estaba esperando, y Khan no obligaba a ninguno de ellos que lo sigan. Sin embargo, 3 de ellos ingresaban junto con él, y al cruzar por ese portal, Khan se alegraba de saber que aún no ha desaparecido su objetivo, y es así como procedían a rebuscar en esa tienda de conveniencia, y Khan también preparaba unas pociones venenosas con la sangre y piel de esos monstruos, y aunque estaba dispuesto a compartirla con los demás, no lo haría de una manera gratuita, ya que su objetivo es hacerles comprender que ellos no son sus amigos, y aunque lo consideraban injusto, ellos terminaban aceptando,
y pagando ese precio. Luego de eso, Khan hacía que cada uno de ellos entierre la comida, ya que dentro de poco todos empezaran a pelearse por ello. Y mientras hacían todo eso, aquel rubio se moría de rabia por tener que seguir siguiendo las órdenes de Khan, pero se decía a sí mismo que todo eso pronto cambiará, y de paso también quería obtener información sobre Khan, pero Khan se decía en su mente que él no debe revelar abiertamente las cosas del futuro, ya que eso podría complicar aún más las cosas. Y una vez que terminaban sus preparativos, Khan terminaba topándose con cierta baba, y al examinarla cuidadosamente, se daba cuenta de que en realidad eran sirenas terrestres, y es por eso que decidía fabricar unas pequeñas bombas de fuego con lo que tenía a disposición. Y una vez que lo hacía, les contaba todo su plan, y una vez que se ponían de acuerdo, ellos salían en su búsqueda, y dentro de poco se topaban con la guarida de las sirenas terrestres. Y una vez que les prendían fuego, tanto Khan como el rubio eran los encargados de atacar de frente. Y una vez que el rubio eliminaba una de ellas, finalmente empezaba a cegarse por su nuevo poder. Y es por eso que sonreía locamente, ya que intuía que pronto se volverá más fuerte que Khan. Sin embargo, por su avaricia de obtener más runas, terminaba siendo alcanzado por la saliva paralizante de esas sirenas terrestres. Y mientras rogaba por su vida, sus compañeros trataban de ayudarlo, pero al final, Khan era quien terminaba salvando el día, y como si nada pasara, les decía que cada uno de ellos solo tome las runas que le corresponden. Y es ahí que el rubio decide aprovecharse del más débil de todos, ya que ese chico era realmente temeroso. Pero al percatarse de que el rubio quería apoderarse de esas runas, Khan interfería, ya que no permitiría que rompan sus reglas. Y aunque el rubio se moría de rabia, no tenía de otra que desistir, ya que a pesar de su arrogancia, era consciente de que aún no puede oponerse a Khan. Luego de eso, Khan lograba subir sus estadísticas con las runas normales, y al ser el primero en alcanzar 50 puntos conjuntos, el demonio aparecía, y eso era debido a que ese era el primer logro, en donde se entregaría una recompensa especial, y eso es lo que Khan esperaba. Y es por eso que le preguntaba si posee una runa de inmunidad a la magia. Y aunque eso sorprendía al demonio, él le entregaba esa runa. Y con eso, poco a poco, Khan estaba avanzando en su objetivo. Después de eso, ellos continuaban con la caza, ya que mientras más cazaban, más fuertes se volvían. Y en cierto punto, Khan les hacía entender que depende de ellos, si les siguen o no, pero que por el momento deben entregarles sus armas. Y esas palabras dejaba sorprendidos a todos, y el rubio era el primero en mostrarse desconforme. Sin embargo, Khan le decía que el siguiente monstruo es demasiado poderoso, por lo cual él debe luchar en solitario. Pero como todo niño consentido y arrogante, ese rubio se negaba a aceptarlo, así que terminaba arrastrando a todos. Pero dentro de poco, era el primero en salir corriendo por el miedo, y eso es debido a que se habían topado con una gigantesca serpiente. Y en ese momento solo Khan luchaba contra ella, pero Khan confiaba en su ventaja, ya que gracias al demonio guía, había obtenido la inmunidad a la magia. Sin embargo, su adversario era realmente formidable, por lo cual ambos se herían mutuamente. En cambio, entre los que escapaban, la chica dentro de poco no podía con su culpa, por lo cual al final decidía regresar y terminaba arrastrando a sus dos compañeros. Y una vez que llegaban, se llenaban de pánico, y aquella serpiente había atrapado a uno de los brazos de Khan, y aunque estaba herido, Khan permanecía totalmente tranquilo, ya que ese era su plan después de todo, y con eso procedía a incrustar la última puñalada, que acababa completamente con esa serpiente. Y al mirarlo, ellos no podían creer que Khan sea tan fuerte. En cambio, Khan rebuscaba en el cadáver de esa gigantesca serpiente, y allí encontraba una runa de habilidades. Sin embargo, esa habilidad no era de tan alto rango, por lo cual no era recomendable para Khan, ya que recuerden que solo puede aprender 7 en total, por lo cual decidía venderla a uno de sus compañeros, y al final decidía vendérselo a la chica, ya que anteriormente ella ya había ingerido una runa mágica que combina perfectamente con esa habilidad de la serpiente. Después de eso, Khan se decía que aún falta la segunda parte de ese calabozo, por lo cual se fabricaba una deslumbrante espada con las escamas de esa serpiente, y ante eso, aquel rubio quería comprársela,
pero Kang no se la vendía, ya que no tenía más materiales como para hacer otra espada, y con eso se disponía a seguir su camino en ese calabozo. Y aunque los demás nuevamente querían seguirlo, esta vez Kang no iba a permitir que ellos vayan con él, y debido a lo fuerte que es, ninguno de ellos lo seguía. Y mientras viajaba en el tren, Kang nos revelaba que en cada parada puede obtener un artefacto aleatorio, y esta vez obtenía unos cigarrillos especiales que le permiten aumentar la estadística de sus runas mientras los fuma, lo cual era un gran artículo para el tutorial, ya que le permitiría sobrellevar cualquier percance. Pero con esto también recordaba las dulces palabras de una damisela que le pedía que deje de fumar, ya que eso es algo que no se ve bien en Kang. Y debido a esos recuerdos, Kang se decía que no permitirá que eso vuelva a suceder. Luego de eso, mientras regresaba, Kang pensaba en el resto de información, y allí recordaba a Ambierin, quien también pertenecía al Escuadrón de la Muerte, y sobre cómo ella había encontrado una misión secreta al acabar con todos los prisioneros con los que ella había quedado atrapada. Pero es ahí que observaba que alguien ya se había llevado todos los suministros que habían enterrado, y eso lo llenaba de frustración. Al mismo tiempo, todos esos maleantes estaban llevándose esos suministros, y desde no muy lejos, los compañeros de Kang observaban todo eso sin poder hacer nada. Pero uno de ellos se preguntaba sobre cómo dieron con esos suministros, y es ahí que uno de esos maleantes le dedicaba una sonrisa al rubio, pero el rubio se hacía el tonto y decidía que es el momento de que busquen en otro lugar. Y debido a la acción de ese maleante se frustraba, ya que ese rubio fue quien les dijo del lugar exacto de esos suministros. Después de unas horas, Kang finalmente se reunía con el resto, y es ahí que esta vez el rubio actuaba arrogantemente y deseaba un cambio justo a cambio de darle un poco de comida, ya que ese era el momento perfecto para aprovecharse de él y hacer que todos los demás se pongan de su parte y dejen a un lado a Kang. Sin embargo, Kang le decía que no necesita nada de eso y que es mejor que no confundan las cosas, ya que él no está viajando con ellos porque los necesite, sino más bien son ellos quienes dependen de él. Y con esas palabras, Kang decidía separarse de ese grupo, pero dos de ellos decidían acompañar a Kang, ya que tenían más confianza en él. Y ante eso el rubio se llenaba de rabia, ya que nada salía como él lo desea, pero aún así se mantenía firme con que luego ellos volverán rogando por un poco de comida, pero ellos simplemente se marchaban. Y mientras se marchaban, Kang les decía que no deben preocuparse por la comida, ya que esa noche de luna llena es especial, y al alzar sus miradas, los dos se llenaban de asombro ya que la luna empezaba a cambiar, y en ese preciso momento, toda la comida almacenada se convertía en arena, y es por esto que Kang les mencionaba que toda la comida en posesión es convertida en arena por esa luna, y que mientras esa luna persista, nadie puede tener una comida normal. Pero además de eso, todas las personas que habían ingerido la comida eran completamente transparentes, lo cual desataba el caos en esa ciudad. Al mismo tiempo, el rubio y los demás entraban en pánico y decidían que lo mejor era acudir donde Kang por si estallaba una batalla. Sin embargo, al salir aquel rubio era atrapado por una técnica especial del líder de esos maleantes, ya que estaban ahí para vengarse debido a la comida que se había convertido en arena. Y al sentir ese peligro, los dos acompañantes del rubio terminaban abandonándolo. Y al presenciar el poder de ese líder, el rubio mencionaba que él puede contarles todo lo que deseen, pero eso no sería todo, ya que esos maleantes querían desquitarse un poco, y es así como ese niño arrogante terminaba siendo golpeado por todos estos maleantes. Cambiando de escena, tenemos a Kang y sus acompañantes, que disfrutaban de una extraña sopa de monstruos, y es ahí que esos dos que habían escapado querían unírseles, pero Kang no iba a permitir que ellos se unan como si nada, y ese era el menor de sus problemas, ya que el grupo de maleantes también llegaba, y junto a ellos también se encontraba el rubio que acababa de recibir una paliza, y el líder de esos maleantes se asombraba de que ellos coman esa carne de monstruo como si nada, ya que todos los que la habían probado anteriormente estaban completamente intoxicados. Pero Kang, como si nada le importara, les decía cómo prepararlo, pero el líder de esos maleantes no confiaba del todo, y es por eso que enviaba al rubio a que pruebe esa comida. Pero es ahí que la chica junto a Kang le decía que no cruce esa línea. Sin embargo, aquel rubio no le hacía caso, y en el momento en que la pisaba, su pierna era completamente rebanada,
por lo cual gritaba de dolor, y el líder de esos maleantes se daba cuenta de que Khan es realmente peligroso, por lo cual quería acabarlo con su gran diferencia en números, y el rubio alentaba a que esa batalla estallara. Sin embargo, todo sucedía muy diferente a como esos maleantes pensaban, ya que Khan empezaba a aplastarlos en cuestión de segundos, y ante ese abrumador poder, varios de esos maleantes empezaban a correr despavoridos, pero el líder de esos maleantes no estaba dispuesto a ceder, y confiaba en que Khan no tendría la valentía para acabar con todas esas vidas humanas. Sin embargo, Khan lo rebanaba como si nada con su espada, y una vez que ese líder se desplomaba, en la mirada de Khan no se vislumbraba ninguna emoción. Y después de unos segundos, todos esos maleantes ya estaban tendidos en el piso, y aquellos que anteriormente eran compañeros de Khan huían llenos de miedo. En cambio Khan con los otros dos se marchaba, y mientras hacía eso se alegraba de haber obtenido cierta bolsa de almacenamiento que le permite conservar la comida de esa luna. Pero es de ahí que también mencionaba que no había eliminado a esos bandidos, ya que él no debe mostrar a los demás que pueden obtener su runa si los asesinan, ya que el objetivo de volver en el tiempo es lograr que la humanidad prevalezca, y en su mente siente que no debe eliminarlos de manera indiscriminada. Sin embargo, en ese momento aquel chico tímido decidía alejarse, ya que él siente miedo de Khan y siente que no puede permanecer a su lado. En cambio aquella chica decidía seguir a Khan, ya que confía en que mientras no lo traicione, nada le pasará. Al mismo tiempo, aquel rubio estaba arrastrándose de ese lugar, y él tenía como objetivo acabar con todos ellos para poder hacerse más fuerte. Sin embargo, en ese momento llegaba el chico tímido, y ese chico tímido tenía el mismo pensamiento que el rubio, y es ahí que por primera vez se armaba de valor, y con un cuchillo le arrebataba la vida a ese rubio, y debido a eso las runas que el rubio había obtenido caían ante él y eso lo llenaba de alegría, ya que ahora comprendía que si él elimina a otras personas, él también puede hacerse más fuerte. En cambio el líder de esos maleantes empezaba a rogar por su vida, e incluso le ofrecía convertirlo en su socio si le ayuda a recuperarse. Después de eso, pasaban 10 días, y Khan junto con su acompañante siguen acabando con todas las bestias que se le acercaban, y luego de eso, como de costumbre, Khan repartía equitativamente todos esos núcleos básicos. Pero es de ahí que aquel demonio guía llamaba a todos a una zona en específica, y debido a ese llamado, tanto Khan como los demás se dirigían a ese lugar, y dentro de poco, todos los supervivientes de esa zona ya se encontraban ante el demonio, y es por eso que ese demonio guía proseguía a explicarles la siguiente fase de ese tutorial, en donde hacía que se materialice un altar con una feroz bestia dentro de él, y el objetivo de esa prueba era hacer que ellos sobrevivan 72 horas, pero al mirar a ese feroz monstruo, todos ellos pensaban que eso es algo imposible, pero es ahí que ese demonio les mencionaba que hay una manera de evitarse todo eso, y eso era posible si ellos le entregaban 5 personas con vida cada día. Y mientras pronunciaba esas palabras, ese demonio guía sonreía, ya que eso es lo que ellos desean, y para que se sientan un poco más motivados, incluso les mostraba las masacres que había causado ese monstruo en otras zonas, por atreverse a luchar contra él. Y una vez que se marchaba, una de esas personas decidía que lo mejor era echarlo a la suerte, para saber cuáles serían las primeras 5 personas en ser sacrificadas. Sin embargo, aquel chico tímido Sanjin era el único que decidía que no hay necesidad de ser justos, ya que al final se había deshecho de todo ese miedo y timidez, y es por eso que su propuesta era arrojar a los más débiles, y para que comprenda sus palabras, mostraba un poco de su fuerza al destruir uno de esos pilares. Y mientras hacía eso, en su mente se decía que esta vez Khan sí será capaz de apreciarlo, ya que ahora ya no es alguien débil y patético como en el pasado. Sin embargo, Khan mencionaba que tiene una manera de hacer que todos sobrevivan, y esa manera obviamente es luchando contra ese monstruo. Y ante esas palabras, todos entraban en pánico, ya que lo consideraban imposible, pero Khan les mencionaba que puede hacerlo, y le entregan las estadísticas de sus runas básicas, ya que con eso, él confía en lograrlo, y de paso, hacerse con la pieza oculta de esa prueba. Pero a pesar de esa sugerencia, esas personas no estaban de acuerdo, y empezaban a discutir entre sí, y es debido a eso que Khan se decía que no puede hacer nada contra la naturaleza humana, por lo cual seleccionaba a las 5 personas más débiles de esa zona, y aquellos seleccionados
no podían aceptar que los ofrezcan como sacrificio. Luego de eso, Kang ya había ingresado en ese altar, y todos los demás estaban impacientes por eso. Y es de ahí que Sanjin conversaba con la acompañante de Kang, y ella decidía irse a entrenar, ya que no puede perder el tiempo mientras Kang se hace más fuerte, ya que a lo contrario, ella no será capaz de seguirlo. Y debido a esas palabras, Sanjin se decía que debe hacer algo más valioso para que Kang sea capaz de ver su valor y dejarlo caminar a su lado. Sin embargo, es ahí que otras personas llegaban donde él, y ellos decidían que lo mejor era que los líderes de los respectivos grupos hablen entre sí. Al mismo tiempo, Kang estaba haciendo los preparativos para enfrentarse a ese monstruo, ya que confía en que si logra derrotarlo él podría obtener una increíble recompensa. Y una vez que activaba esos cigarrillos especiales, él se abalanzaba al ataque, y mientras dejaba que su cuerpo caiga sobre el monstruo, ese monstruo ya lo detectaba y se disponía a enfrentarlo de inmediato. Pero mientras eso se daba, aquellos que hablaban con Sanjin estaban ingresando en ese altar, e incluso el propio Sanjin ingresaba con ellos. Y de regreso ante el monstruo, ellos luchaban frenéticamente, pero Kang ya sabía de todas sus habilidades, por lo cual luchaba relajadamente, ya que podía esquivar cada uno de sus ataques mortales que le impartía. Pero lastimosamente, su arma era demasiado débil como para eliminarlo de inmediato, por lo cual lo iba debilitando poco a poco. Y mientras hacía todo eso, las demás personas que habían ingresado lo observaban y estaban asombrados de lo monstruoso que es en realidad Kang, pero ellos decidían acercarse hacia él sigilosamente. Sin embargo, es ahí que Sanjin le gritaba a Kang que han venido a ayudarlo, y ante esas palabras, esas personas se llenaban de rabia, ya que gracias a Sanjin, sus verdaderos planes acababan de arruinarse. En cambio, Kang no podía creer que hayan actuado por su cuenta, y dada esa situación, esas personas descendían por esas escaleras, y mientras lo hacían, le decían que nada ha cambiado, ya que mientras Kang esté agotado por acabar con esa bestia, ellos aprovecharán ese momento para eliminarlo de inmediato. Sin embargo, en este preciso momento Sanjin simplemente destruía esas escaleras, y sin saber lo que sucedía, esas personas terminaban cayendo frente a ese monstruo, y al mismo tiempo, Kang estaba saliendo de esa arena de combate, y ante esto ellos le decían que han venido a ayudarlo, y que con su ayuda, ellos pueden eliminar ese monstruo en unos cuantos minutos. Pero esas palabras Kang no las creía, por lo cual les deseaba suerte con ese monstruo. Y es ahí que ellos querían usar a Sanjin como rehén, sin saber que fue él quien destruyó esas escaleras para que caigan frente a ese monstruo. Y al no tener más salidas, ellos lo observaban aterrorizados como ese monstruo se deleitaba con sus presencias, y es así como empezaba a devorarlos. En cambio, Sanjin le decía a Kang que al fin ha encontrado cómo serle de utilidad, por lo cual le pedía que lo use sin remordimientos, ya que Sanjin está dispuesto a ensuciarse las manos por él, y a cambio, Sanjin tan solo desea que le permita seguirlo y hacerse más fuerte en su camino. Pero al sentir que Kang no estaba convencido, Sanjin le mencionaba que al pasar el tiempo, habrán personas que se lo opongan, y que de acuerdo a lo que ha visto, él sabe que Kang tiene un objetivo distinto, y que es por esa razón que no elimina a las personas. Y es por eso que Sanjin se ofrecía a ser su verdugo todo el tiempo. Y ante todo eso, al final Kang decidió aceptar su oferta, por lo cual le pedía que se reúnan al siguiente día, y de paso le ofrecía las runas de los que habían sido devorados por ese monstruo. Y la razón por la cual Kang lo aceptaba era por las palabras de sus antiguos compañeros, y aquellos también habían tenido sus verdugos para que se ensucien las manos por ellos. Y al día siguiente, Kang nuevamente se enfrentaba a ese monstruo, pero esta vez lograba derrotarlo exitosamente, y con eso completaba la misión oculta de esa prueba, y una recompensa se le presentaba, y esa recompensa era el anillo de Rumhama. Y al mirarlo, Kang se llenaba de alegría, ya que era un gran ítem que solo una persona malvada lo había conseguido anteriormente, y es por eso que es catalogado como el artefacto simbólico de Clementine, y la única que lo tenía en posesión, ya que es un artefacto numérico, y no hay más de ellos en ese mundo. Y debido al bajo nivel de Kang, solo podía activar una de las 8 autoridades que le otorgaba ese increíble anillo, pero era más que suficiente, ya que con el pasar del tiempo, Kang se encargaría de activarlas y obtener una nueva carta de triunfo bajo su manga. Y luego de eso, Kang salía de ese altar, y allí tanto Sanjin como la acompañante de Kang lo esperaban, y ellos se alegraban de que haya tenido éxito. Sin embargo, en ese momento ella le mencionaba que desde ese momento
ella también tomara un camino separado, ya que es momento de que crezca por su cuenta, por lo cual decidía que lo mejor es ir con Sanjin y su grupo, y esa decisión Kan la aceptaba gustosamente, e incluso sentía que es lo mejor. Pero ella le pedía a Kan que le permita unirse en el futuro, y es que se vuelven a encontrar. Y ante eso, Kan aceptaba gustosamente, y esas eran las mismas palabras para Sanjin. Luego de eso, pasaba una semana, y el demonio guía nuevamente emergía para presentar la segunda fase de ese tutorial. Y es por eso que todos ellos eran arrastrados a una nueva sala de espera. Y una vez que todos ellos eran arrastrados, ese demonio guía les decía que solo un máximo 7 personas deben estar dentro de cada sala. Y en la sala de Kan había un total de 8 personas, por lo cual una de ellas debía ser expulsada de esa sala. Sin embargo, una chica mencionaba que lo mejor es determinarla según su importancia, y es por eso que cada una de esas personas mostraba sus habilidades y fortalezas, ya que de ese modo podrían ganarse un puesto. Y es ahí que una chica mostraba sus habilidades y acababa con aquel individuo que se creía muy orgulloso de las escasas habilidades que había obtenido. Y debido a que ya se encontraban solo 7 personas, el demonio guía emergía, y con eso procedía a darles las instrucciones y los llevaba al camino de ascensión, en donde deben alcanzar el volcán inactivo en el centro de la segunda planta en 3 meses. Y una vez que desaparecía, Kan simplemente empezaba a caminar, y al seguirlo, ellos se daban cuenta de que ese puente empezaba a derrumbarse, por lo cual se llenaban de pánico. Pero para su suerte, todos lograban pasar ese primer puente a salvo, y Kan no se detenía, ya que lo único que le interesa es avanzar. Y a pesar de sus enojos, ellos decidían seguirlo, ya que parecía que Kan sabe dónde ir. Y es así como pasaban varias horas, en donde ellos empezaban a cansarse de seguirlo, pero una gigantesca serpiente ya los estaba rodeando. Y una vez que atacaba, Kan salvaba a una de esas personas que lo seguía, y dentro de poco, cada uno de ellos luchaba contra esa gran cantidad de serpientes, pero debido a sus números, uno de ellos resultaba con pequeñas heridas. Y es ahí que esa persona recibía el llamado de su capitán, y ese capitán le pedía que siga escalando cuanto antes, ya que deben reagruparse dentro de poco. Y al sentir eso, Kan se asombraba que las personas con habilidades de monarca ya hayan empezado a emerger, ya que estimaba que aún falta un poco para eso, pero al final decidía dejarlo de lado y seguir acabando con esas serpientes. Y una vez que las eliminaba, Kan seguía su camino mientras los demás lo seguían, y en los siguientes segundos, finalmente llegaban al nido de esas serpientes devoradoras de runas, y al mirar a esa gigantesca serpiente, los demás decidían que lo mejor es evitarla. Pero es ahí que Kan les decía que no se confundan, ya que él no desea estar con ellos, por lo cual si desean, pueden seguir su camino por separado, ya que él desea enfrentarse solas con esa serpiente. Y debido a esas palabras, los demás empezaban a marcharse, y uno de ellos mencionaba que es una lástima que sea alguien tan testarudo, ya que debido a eso, alguien con un gran talento será eliminado en poco tiempo. Y mientras se marchaba, Kan ya se enfrentaba a esa serpiente, ya que esa serpiente era su objetivo desde el principio. Y luego de comprobar su poder, Kan usaba un truco al tratar de atacar al nido de esa serpiente, para que así baje su guardia. Y ese truco era un rotundo éxito, ya que gracias a eso eliminaba a esa serpiente. Y con eso ya tenía a su alcance el huevo de esa serpiente devoradora de runas, por lo cual rápidamente le daba una runa para que eclosione. Y una vez que eclosionaba, Kan nos mencionaba que la razón por la que quiere esa serpiente es porque esa pequeña serpiente es capaz de absorber 3 runas y entregarle 2 runas que el propietario necesite. Y eso es lo que Kan está buscando. Cambiando de escena, tenemos a la familia que se había separado de Kan, ya que los demás miembros del grupo los habían abandonado, y ellos estaban llenos de temor. Y es ahí que Kan aparecía ante ellos, y ellos se asombraban de que Kan esté en perfecto estado, luego de enfrentarse a esa serpiente. Pero Kan no les prestaba atención y se marchaba como si nada. Pero esos 3 no eran tontos, por lo cual los seguían a Kan desde cierta distancia. Y es de esa manera como ellos seguían el camino, sin peligro alguno, mientras Kan se enfrentaba a todos los monstruos. Y dentro de unas horas, ellos finalmente llegaban a cierta cueva, y es de ahí que el demonio guía emergía, y los felicitaba por haber llegado al muelle del primer piso, y con esto les entregaba un ticket a cada uno, ya que ellos necesitan de 3 tickets para poder abordar un barco a la siguiente isla. Y debido a esas palabras, una guerra empezaba entre esas personas, ya que esa primera isla se terminaría derrumbando dentro de poco. Y es ahí
que ese padre de familia se arrodillaba ante Khan para pedirle su ayuda. Sin embargo, Khan le decía que se ocupe de sus propios asuntos, y es ahí que aquel que había recibido la marca de un monarca se acercaba, y la razón para hacer eso era para invitar a Khan a que se una a su grupo. Pero como era de esperarse, Khan lo rechazaba de inmediato, pero aún así, él no se rendía y le ofrecía uno de esos tickets, ya que confía en que se volverán a ver en la isla central. Pero ese ticket, Khan no lo tomaba, y debido a eso esas personas seguían luchando por ese ticket, y debido a esas luchas, la pequeña niña de esa familia terminaba siendo asesinada, y al ver cómo sus padres lloraban, aquel demonio guía se regocijaba, y mientras las personas empezaban a marcharse, otra chica se acercaba para ofrecerle unirse a su grupo, pero Khan nuevamente se negaba. Y una vez que solo quedaba un bote, Khan eliminaba a cada una de esas personas, que no podía conseguir un ticket. Pero esa era su misericordia, ya que a lo contrario, ellos serían arrastrados a un infernal sufrimiento para el deleite de sus demonios. Y una vez que acababa, él seguía su camino hacia esa isla central. En los días siguientes, en la isla central una gran batalla se llevaba a cabo, y una vez que lograban resistir a esa oleada de no muertos, los líderes de clanes, o más bien conocidos como monarcas, se reunían para hablar sobre lo sucedido, ya que de acuerdo al rumbo de las cosas, ellos no serían capaces de vender el cristal de esa isla para poder pasar esa prueba, y eso se debía a que varias personas decidían acudir a la mazmorra subterránea para hacerse más fuertes con objetos, mientras evitaban ser parte de la defensa de ese cristal. Y eso llenaba de rabia a los monarcas, ya que si todos ellos no luchan en la defensa, ellos serán derrotados, y por lo tanto, nadie será capaz de sobrevivir. Pero es ahí que Khan finalmente empezaba a moverse, y aterrorizaba a cada una de esas personas que intentaba ingresar en esa mazmorra subterránea, ya que no podía creer que eviten sus respectivas responsabilidades de proteger ese cristal, y debido al aterrador que es, todas esas personas insistían de ingresar en esa mazmorra. Y luego de eso, Khan se reunía con esos monarcas, y allí les decía que desde ese momento, todas las personas de ese lugar se reunirían bajo sus respectivos mandos, para poder resistir los ataques y mantener a salvo ese cristal. Pero a pesar de eso, esos monarcas no confiaban en las palabras de Khan, y pensaban que Khan debe tener sus propios motivos ocultos, y es ahí que Khan les mostraba un poco sus habilidades, para hacerles comprender que si quisiera, él podría eliminarlos en ese preciso momento. Y una vez que ellos lo comprendían, ya no se oponían a sus palabras, y aquella chica que le había ofrecido unirse a su grupo, volvía a preguntarle por su respuesta antes de que se marche a esa sala, pero como era de esperarse, Khan simplemente la ignoraba, y seguía su camino, y dentro de poco, en los muros ya se observaba a todos esos soldados heridos, pero gracias a que todos lucharon, habían logrado subsistir a esa oleada de no muertos. Pero lo más sorprendente era lo monstruoso que es el poder de Khan, y como las cosas no deben ser tan fáciles, que el demonio guía emergía, para decirles que desde ese momento pequeños demonios empezarían a entrar en el campo de batalla, pero que si logran derrotarlos, serán capaces de obtener cristales, los cuales pueden cambiar por objetos, o incluso por un ticket para abandonar ese lugar. Y ante esa palabra, todos se llenaban de alegría, ya que abandonar esa prueba es lo que desean. En cambio Khan ya se estaba abalanzando hacia el demonio que emergía, pero a pesar de su ataque furtivo, no era capaz de derrotarlo, por lo cual una gran batalla empezaba entre ese demonio y Khan, y los demás decidían aprovecharse de ello, por lo cual se acercaban hacia ellos mientras Khan seguía luchando contra ese feroz demonio. Pero no todos lo hacían, ya que había cierto clan que aún decidía observar desde los muros. En cambio Khan decidía ignorarlos, ya que debe concentrarse en la batalla con ese demonio, ya que ese demonio es realmente poderoso para ese nivel. Y es hasta aquí que llega el resumen a Lectores. Espero que lo hayan disfrutado. Y una vez dicho eso, nos vemos en un próximo video. Adiós, Lectores.